Te mandamos un saludo desde Radio del Plata, Sebastián Salgado y Lourdes Suazo. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Alicia, escuchábamos recién simplemente un fragmento de la conferencia de prensa que dio el presidente Maduro, recordando qué es lo que está en juego. En realidad, lo que quieren las potencias son nuestros recursos. Una primera mirada o análisis de esta declaración de Maduro. Bueno, nosotros, Venezuela está sufriendo un golpe de Estado en marcha que ha sido planeado, guionado y financiado por los Estados Unidos de América. Es decir, parece que todos los argentinos y argentinas sabemos que los Estados Unidos han participado en todos los golpes de Estado en nuestra región, digamos, en Guatemala, en Nicaragua, en Haití, en América Latina y el Caribe, la invasión a la Bahía de Cochinos, etcétera. Han sido maestros de torturadores en la Escuela de las Américas de los militares argentinos durante la dictadura, pero a veces teníamos que esperar 20, 30 años para que se desclasificaran los archivos y enterarnos, por ejemplo, de cuál fue la incidencia directa de Henry Kissinger en el final de Salvador Allende y del socialismo chileno, que había sido elegido en las urnas por el pueblo chileno. Y lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Hay antecedentes que dejan muy en claro qué es lo que está sucediendo. El que no lo quiera ver es o porque no lee los diarios o no se entera, o porque no lo quiere ver. Porque ya en el año 2002, a menos que lea el diario Clarín o La Nación, ¿no? Me rectifico. Porque lo que llaman los medios hegemónicos, y yo llamo en criollo la prensa canalla, brinda información falsa, manipula la información. Una cosa es la opinión, ¿no? Uno puede opinar cualquier cosa, pero mentir ya se trata de otra cosa. Y esto es lo que hacen en general la prensa que tiene intereses comerciales o intereses vinculados con las corporaciones o intereses vinculados con la Embajada de Estados Unidos. Me refiero en nuestro caso Clarín, Nación o Globo, Televisa. Entonces, si nosotros vemos los antecedentes, vemos que en el año 2002, y quiero aportar algunos datos para salir justamente de esos lugares comunes que nos presenta la prensa comercial y que los machaca hasta que se hacen sentido común, son repetidores de lugares comunes, son productores de lugares comunes. En el año 2002 ya Chávez sufrió un golpe de Estado. Pusieron un títere como el que está ahora, que se llamaba en ese caso Carmona Estanga, duró 48 horas en el poder, fue reconocido inmediatamente como presidente de Venezuela por los Estados Unidos, pero duró 48 horas en el poder porque el pueblo venezolano salió a las calles a rescatar a su presidente, que se lo habían llevado para matarlo, y a su proceso revolucionario. Igual que ahora acusaban a Chávez de crímenes que los golpistas cometían en las calles, pero los hacían pasar por los medios de comunicación como si hubieran sido crímenes, violencia o muertes provocadas por el gobierno. Después ha habido muchos intentos también, y si vemos un documento que yo tengo enfrente mío y que se los puedo alcanzar cuando quieran, a mí me lo dio Julian Assange, de quien me hice muy amiga mientras estuve en Londres, el director de Wikileaks, periodista, me dio un documento. Cuando yo le pregunté un día, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los cables que puedan haber sido revelados que sean más claros sobre Venezuela? Y él me contestó sin ninguna duda, uno que había develado Snowden recientemente, que es un documento de las agencias, un documento secreto de las agencias de los Estados Unidos, de la lista de las misiones estratégicas de los agentes de seguridad de los Estados Unidos, un documento del año 2007, lo publicó La García en una nota que yo hice con ese medio, y allí se ve que hay 6 países
que son objetivos estratégicos permanentes de los Estados Unidos, Enduring Targets, y estos son China, Rusia, Irán, Irak, Siria, y adivinen cuál país en América. La República Bolivariana de Venezuela. Exactamente, Venezuela. Y dice Mission, Venezuela, instruir a los responsables políticos para prevenir, para evitar los objetivos regionales, perseguir políticas que impacten negativamente los intereses globales de los Estados Unidos, proveer a los tomadores de decisión y a los agentes de todas estas agencias con una perspectiva holística, y predecir los desarrollos, estrategias, planes, instrucciones y capacidades del gobierno venezolano, evaluar a Chávez y evitar que sus iniciativas tengan influencia, estoy traduciendo, en la política económica, ideológica y las áreas política, económica, energética e ideológica. Alicia, a mí nos llama mucho la atención, y hay varios analistas diciéndolo, que en el siglo XX se notaba que las embajadas de Estados Unidos estaban detrás de los golpes de Estado en América Latina. Pero hoy vemos al propio Donald Trump, a Mike Pence, hablando de viva voz, en primera persona, y de alguna manera llevando adelante estos golpes de Estado sin demasiada preocupación de qué es lo que puede llegar a opinar, vamos a decir, la opinión pública mundial. ¿Cómo se da este fenómeno? Es muy impresionante, ¿no? Porque esto que yo había comenzado a compartir con ustedes, que antes sabíamos, pero teníamos que esperar 20 años para constatar la influencia, la participación directa, el financiamiento de los golpes y los golpistas en América Latina, lo constatábamos 20 años después. Ahora sale directamente el gobierno de Estados Unidos, Mike Pence, a hablar a través de las redes sociales. Creo que es uno de los cambios importantes, ¿no? Guaidó es un presidente 2.0, 3.0, es un presidente solamente en las redes sociales, porque en Venezuela tenía un desconocimiento del 81% de los venezolanos, ¿no? Yo conozco bastante bien la política regional y viví casi 6 años en Venezuela, puedo asegurarte que jamás escuché hablar de un señor que se llamaba Juan Guaidó, que mientras tanto estaba estudiando en los Estados Unidos, en escuelas allegadas al Fondo Monetario Internacional, y estaba siendo preparado por los Estados Unidos. Tal vez han encontrado el personaje más ridículo que podían encontrar, porque ningún político serio de la oposición se hubiera prestado a una cosa tan grotesca, sobre todo, Alicia, como declararse presidente en una plaza, exacto, sin tener un voto, una persona que nunca fue candidato a presidente, que nunca fue elegido por la voluntad popular, que nunca presentó una plataforma, que pertenece a la facción más violenta de la oposición, que por eso también tiene rechazo dentro de la propia oposición venezolana, ¿no? Se lo vio en las fotos de las guarimbas, ¿no? Las fotos de las guarimbas, claro, las fotos de aclarar lo que quiere decir guarimba. Claro, los retenes que durante el año pasado bloqueaban las calles de Venezuela, digamos, con cortes violentos, y que intentaron crear otro golpe durante ese momento. Ahora, yo creo que lo más... vi que ustedes están preguntándole a sus oyentes que están compartiendo amablemente este diálogo. No se trata de si te gusta o no te gusta Maduro, ¿no? Porque eso en todo caso es un problema de los venezolanos. El problema que tiene la Argentina ahora, y que no es un problema menor, es que Macri, así como ha creado un caos dentro de la vida cotidiana de los argentinos, que ya no saben si pueden comprarse sus remedios, que tenemos que elegir si pagamos la luz o en fin, Pinti ha dicho que no puede, Enrique Pinti ha dicho que no puede pagar su obra social, la gente se dio cuenta que no podía salir de vacaciones, los estudiantes no saben si van a poder pagar 18 pesos el subte, y así como ha sacado toda previsibilidad de la vida de los argentinos, porque no sabés si la empresa en la que trabajás, que a lo mejor tiene 200 años, 150 años de antigüedad, canales, no sabés si se va a cerrar mañana. Entonces,
así como ha creado un caos en nuestra vida cotidiana, Macri lamentablemente está creando un caos en las relaciones exteriores, saliendo fuera de las normas básicas del derecho internacional. La Argentina ha hecho la doctrina Calvo, la doctrina Drago, con la no intervención en asuntos internos de otros países, con la libre determinación de los pueblos y con la resolución pacífica de las controversias. Yo recuerdo un discurso, lo he revisado últimamente, un discurso histórico de Alfonsín, cuando los Estados Unidos querían invadir Guatemala, con los mismos argumentos con los que hoy quieren invadir Venezuela. Uh-huh. Y Alfonsín hizo un discurso histórico sobre la igualdad jurídica de los estados, es decir, no hay un estado que tenga superioridad, supremacía sobre otro, como para decidir qué destino político o qué presidente va a tener ese país, ¿no? Yo, por ejemplo, creo sinceramente, sin ninguna exageración, que Macri es el peor presidente que ha tenido la historia de la democracia argentina. ¿Por qué? Porque al saqueo financiero que está haciendo, al saqueo económico, agrega un saqueo cultural, un saqueo de valores, un saqueo de la salud y una cierta inmoralidad, diría, que hasta parece que a veces quieren hacer maldades a propósito, como cerrar las escuelas nocturnas o sacarle los subsidios a las personas con capacidades diferentes. Creo que es el peor presidente que hemos tenido y creo que la sociedad argentina está sufriendo mucho y hay una depresión generalizada además. Ahora, no quiero que los venezolanos opinen sobre qué gobierno tenemos que tener y mucho menos que Donald Trump me ponga un presidente. No me gustaría que un diputado o un senador o una senadora se pusiera en la plaza de Congreso y dijera, mire, ahora yo soy el presidente. Entonces, se trata sobre todo de qué lado estamos, si estamos del lado del derecho internacional, que nos indica, como las Naciones Unidas, los principios de no intervención en terceros países, porque esto es lo único que nos garantiza la paz. Uh-huh. Este principio de no intervención es el principio que defiende a los países más chicos y a los pueblos de los países más chicos de las intervenciones de las grandes potencias. Hay algunos que dicen ahora que los Estados Unidos tienen un plan como el de Chile. Yo creo que más bien la matriz de este golpe de Estado es parecida a la de Libia, es decir, demonizaron al mandatario, a Gaddafi. No se trata de nuevo, si te gusta o no te gusta Gaddafi, de un problema de los libios, a resolver por los libios, pero en todo caso, Libia era el país más próspero del África, y el gobierno mantenía en equilibrio, muy difícil, las 43 tribus que allí hacen vida. Intervinieron diciendo que, demonizando a Gaddafi, mintiendo sobre que iba a haber una matanza, mintiendo sobre crímenes. Los Estados Unidos reconocieron un gobierno paralelo, generaron una guerra civil, violencia, reconocieron un gobierno paralelo, las divisas que tenían confiscadas se las dieron al gobierno paralelo, igual que como están haciendo con Guaidó, y en el medio de una guerra civil intervinieron en Libia para, entre comillas, la democracia y la paz. Hoy devastado ese país, incluso que tenía el mayor índice de desarrollo humano. Alicia, algo... Solo queda en Libia la tercera parte de la población, con las reservas petroleras cuidadas por paramilitares armados, no queda nada de Libia, y además miremos a los europeos que pretenden enseñar cómo tenemos que vivir en América Latina. Uh-huh. Miremos los miles de cadáveres flotando en el Mediterráneo por las guerras causadas Totalmente. por los Estados Unidos y la OTAN. Alicia, otra diferencia, si se quiere, con intervenciones o golpes anteriores en la región es que antes lo hacían con invasiones. En este caso, desde Estados Unidos hay algunas diferencias que se dice no descartan una intervención militar, pero también aparecen las ONG, diferentes agrupaciones que podrían gestionar esta nueva modalidad del golpe. Ahora es la ayuda humanitaria. El cinismo de la ayuda igualitaria.
igualitaria, ¿no? Con la ayuda igualitaria llegan las bombas primero, y luego los Estados Unidos de América tienen un bloqueo salvaje que está arruinando la economía venezolana sobre las divisas. Venezuela tiene una matriz productiva muy pobre y no diversificada, y importan la mayoría de los alimentos que consumen y la mayoría de los medicamentos que consumen. Los Estados Unidos lo tienen bloqueado, o sea que es de un cinismo tremendo que, por un lado, bloqueen las divisas que entran a Venezuela y, por lo tanto, sumen a Venezuela en una crisis económica de gran magnitud, y por otro lado están ofreciendo una ayuda humanitaria, ¿no? Eso es realmente un cazabobos, ¿no? Sí. Y también yo creo que se trata de un movimiento también de supremacía blanca, ¿no? Porque últimamente los morenos en Venezuela estaban siendo considerados, habían sido alfabetizados, politizados. Además, en mayo del año pasado, Maduro fue electo por el 67% de los venezolanos. Tuvo dos contrincantes, Henry Falcón, que sacó el 20% de los votos, Bertucci, que sacó el 10% de los votos. Las elecciones fueron observadas por observadores internacionales del mundo entero y no fueron impugnadas. O sea, es el presidente constitucional, y la Argentina no tiene ningún derecho a intervenir en asuntos internos de Venezuela, y además es muy responsable que el presidente Macri, que ha implosionado aquella unidad ejemplar que logramos alcanzar en la región, con el Mercosur, con UNASUR, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se ponga al servicio del golpismo y del afán de petróleo de los Estados Unidos. Alicia Castro, estamos metiendo en una, o sea, ahí se dirimen cuestiones militares y hasta nucleares entre Rusia y Estados Unidos, se dirimen cuestiones comerciales de China y Estados Unidos. Y Macri es un presidente que no puede vender 3 limones, ¿no? Entonces, claramente está cometiendo errores desde todo punto de vista, hasta del económico, ¿no? Yo he sido embajadora en Venezuela y nosotros teníamos un comercio muy a favor un balance comercial muy a favor de la Argentina en materia de exportaciones a Venezuela, aparte de que estamos perdiendo todas las oportunidades de comercio intrarregional porque Macri se ha alejado del bloque regional. Alicia Castro, te agradecemos muchísimo tu comunicación y estaremos muy pendientes. Muchas gracias a ustedes. Y hablando